El primer mensaje dentro de la moderna dirección de proyectos, porque también vamos a compartir visiones ya algo obsoletas de la dirección por proyectos, es la importancia que tiene el contexto para dirigir proyectos en el siglo XXI. Somos contexto dependientes. Me dice la organización que yo tengo 60 minutos para compartir con ustedes. ¿Alguien, como buen project manager, tiene la bola de cristal y sabría decirme con seguridad lo que va a ocurrir dentro de 60 minutos? No. Pues ustedes como project managers deberían de levantarse sabiendo dos cosas. Una esta y la otra, cuál es el punto de ebullición del agua. Lo único que va a ser seguro dentro de una hora es esto. 7 bebés nacerán en Colombia, 60 bebés van a nacer en Estados Unidos, 244 en China y 351 en la India. Y eso todas las horas, 24 horas al día. Ese es el primer factor contextual que va a limitar muchas cosas, ¿eh? La tendencia del contexto, pues el factor dominante va a ser el aumento de la población de más edad y la disminución de la población joven en todo el planeta. Depende de las áreas geográficas. El incremento de la esperanza de vida, 75 años y creciendo, de media, las damas viven un poquito más, 83, pero las predicciones para el 2050 son 108 años de esperanza de vida para ellas y 103 para ellos. Y esto está lleno de proyectos, por lo que ello significa. La disminución de la tasa de fertilidad a partir del 2050, por distintas razones que ahora no tenemos tiempo, la tasa de fertilidad en todo el mundo, la mujer va a caer en torno a 2 niños y medio. El aumento de enfermedades, ya no cardiovasculares, que están determinadas, además de por genética, por nutrición. Una parte muy importante son enfermedades neurológicas que ya están superando las cardiovasculares. Y eso tiene que ver porque nadie diseñó esta maquinita para vivir tanto tiempo. Con lo cual, ya les anticipo que la profesión más demandada en el 2030 va a ser fabricantes de prótesis y exoesqueletos. O sea que el que quiera dedicarse a la bioingeniería y a la biomedicina, ahí tiene una posibilidad tremenda. Recordar que la esperanza de vida a principios del siglo pasado era de 37 años. En un poco más de 100 años lo que hemos hecho es multiplicar en ciclos cada vez más cortos, de 14 años y luego de 10, cada 10 años nos multiplicamos por 2. Es decir, que hace 10 años éramos 1.200 millones menos en el planeta y dentro de 11 años seremos 1.000 millones más. Y en ese contexto, pues se nos dice, si antes te mueres a los 37 y ahora te vas a morir a los 75, tienes 40 años para trabajar, estudiar y ser feliz. ¿Y cómo lo hago? ¿Eso está lleno de proyectos o no? Pues esta es la moderna dirección de proyectos que hace escasamente 10-15 años no existía. Vamos a ver qué es lo que pasaba. ¿Alguna tendencia más en el contexto? Y ustedes, las generaciones más jóvenes, van a tener que enfrentarse a esto. 2020 es escasamente dentro de 6 años. Un empleado promedio habrá tenido entre 10 a 14 empleos distintos al cumplir 38 años. Esto es tremebundo desde un punto de vista organizativo. El principal capital de cualquier organización es la gente. Y si me migra la gente, ¿qué ocurre? ¿Cómo invierto yo en gente si me va a migrar? Si yo le llego a decir a mi abuelo que hubiese tenido los trabajos que he tenido y las empresas que he participado, me hubiese dado un cachete, porque no era serio cambiar de dueño, cambiar de empleo hace escasamente 50 años. Simplemente no era serio. Hoy es cuestión de supervivencia. Los 10 trabajos de mayor demanda en el 2010 no existían en el 2004, y los 30 trabajos de mayor demanda en el 2020, 18 todavía no existen, o están en fase de desarrollo. En ese contexto yo les pregunto a ustedes, ¿y qué estudio dentro de 10 años? No hagan así con la cabeza porque ustedes son project managers o lo van a ser, con lo cual esa es su responsabilidad. Moviendo la cabeza así no solucionamos nada. Esos son retos o problemas, depende de cómo los abordemos, vamos a tener éxito o no en la dirección de proyectos.
pero esto es lo único que va a ser seguro en el mundo. Vamos a hablar luego de incertidumbre, de manejo de riesgo y de complejidad en proyectos, porque esas variables son las que se van a encontrar permanentemente en la dirección de proyectos. Miren, ayer más de 3.000 libros fueron publicados en todo el mundo. Las estimaciones es que cualquier periódico digital, esta noche el Financial Times, por citar uno, tiene más información que la que podía acceder un ciudadano medio en toda su vida en el siglo XVIII. ¿Será por información? El año pasado una persona con 21 años había visto 20.000 horas de televisión, había invertido o gastado 6.000 horas jugando a juegos electrónicos, había hablado 10.000 horas por teléfono, había recibido o enviado más de 250.000 mensajes y el 50% de esos usuarios con 21 años había creado contenidos en Internet. Esto es investigación, no son cifras aleatorias, ¿eh? Y la gente un poquito más joven y la gente más joven sabe lo que eso significa porque están permanentemente enganchados. Luego volveremos también al tema. La cantidad de información se duplica cada 2 años, es decir, esto es un cambio de paradigma. Ya no es tan importante saber cosas, lo importante es saber buscar las cosas, saber cuál es la información relevante para el análisis y la toma de decisiones, porque al final del día dirigir proyectos es dirigir gente, y al final del día Project Management, una parte está aquí y otra parte está aquí. Yo no sé a ustedes, a mí en la Escuela de Ingenieros no me enseñaron a dirigir personas. Eso sí, a calcular la ruta de isótopos radiactivos del nitrógeno, nadie me ganaba. Y luego me enteré de que eso lo aplicaban unos seres llamados campesinos. Resulta que los planes de fertilización lo aplican personas. Y yo, con lo orgulloso que estaba de ser ingeniero. ¿Cómo dirijo proyectos? Este paradigma se le llama economía de la atención, porque tanta riqueza de información genera pobreza en la atención. ¿Cuántos de ustedes han quedado enganchados varias noches en los buscadores y en las páginas web y al final han hecho el ejercicio, bueno, ¿y qué he aprendido? ¿Qué he visto? He visto un montón de información, pero esa información es conocimiento. La mayor parte de las veces no lo es. Y encima después resulta que no sabemos dónde buscar, una vez visto. Esto nos lleva al concepto de que en esos 100 años donde nos hemos multiplicado prácticamente por 4, por 5 la población en el planeta, hemos pasado de una sociedad versión .1, la sociedad industrial, a una sociedad llamada versión .2, sociedad de la información, y ahora estamos inmersos en la sociedad versión .3, la sociedad de los nómadas. El conocimiento a disponibilidad de gente que está permanentemente en sitios distintos, física o virtualmente. Hace falta poco, una buena conexión y un buen ordenador para hacer muchas cosas.